Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana llega a los micrófonos de nuestro programa con una chupa de cuero y una Harley Davidson. No es Dennis Hopper, pero podría, pues es escritor, actor, jurista y diputado. Responde al nombre de Garcés, Mario Garcés, siendo el autor de La huella española en la Ruta 66, editado por Pinolia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Para ser político hay que tener algo de actor? Hay muchos políticos que tienen una parte de actor muy profunda, muy intensa, ¿no? Hay una parte donde en la política hay que desarrollar tu faceta interpretativa. Incluso aquellos que no tienen ningún fundamento político ni ideológico tendrán que estrujar las meninges interpretativas para aparentar que saben algo. Y efectivamente, alguna vez cuando subimos a tribuna o cuando estamos hablando desde el escaño, lo que hacemos es reforzar nuestra parte más interpretativa. ¿Y en qué película o obras de teatro has participado así que nos pueda llamar la atención o pueda llamar la atención de nuestros oyentes? Bueno, yo empecé en cine por casualidad. Mi buen amigo Nacho Velilla y Paco Caballero estaban en aquel momento enfrascados en la realización, la prerealización de una película como Perdiendo el Este, que era la secuela de Perdiendo el Norte, sí. Una comedia maravillosa que fue además récord de taquilla el año en que se estrenó, y me pidieron que yo fuera el médico de Leo Harlem. Entonces me dediqué un tiempo a una escena pequeñita de 12 segundos pues a introducirme en el mundo del cine, ¿no? Luego tuve la inmensa suerte de poder participar en otra película con Cayetana Guillén Cuervo y Rodolfo Sancho, El secreto de Ivosín, una película que no se ha estrenado en salas comerciales, pero que llevamos al Festival de Málaga y al Festival de Cine. Hago un papel ya un poco más largo, un papel de hombre arruinado por Rodolfo Sancho, mi buen amigo Rodolfo Sancho, con el que he compartido mi tercera película, que es La piel del tambor, la adaptación de la novela Pérez Reverte, que se puede ver ahora en las salas comerciales de España, pronto en plataformas, una película realmente maravillosa, con un presupuesto muy importante ya, y que cuenta con un reparto también excelente de actores y actrices internacionales y nacionales, Amaya Salamanca, Una Sugal, de Richard Armitage, Fianola Flanagan, en fin, Franco Nero, gente, Paul Guilfoyle, Paul Freeman, gente maravillosa que hemos rodado en inglés y que ya digo se puede ver ahora mismo en todas las pantallas, y que mucha gente no me reconoce porque aparezco con sotana, soy el padre Urbizu de la novela, y bueno, no voy a desvelar los secretos de la trama, a pesar de que mucha gente ha leído la maravillosa novela de Pérez Reverte. Sí, sí. Bueno, yo esa novela no la he leído, pero es verdad que Pérez Reverte tiene cosas interesantes. Incluso últimamente hizo un cómic que creo que es La sombra del águila, que es una especie de Asterix Obelix, pero en versión de la guerra de independencia de los españoles, o como un grupo de españoles entró también en las guerras contra Napoleón, que está realmente bien. En este libro queda claro que dan la batalla cultural. ¿Y nosotros podemos confiar desde tu partido en que esa batalla se va a dar en estos meses que vienen, aparte de la batalla económica que damos por supuesto que hay que darla? Te por seguro que mientras esté yo, la batalla cultural, entendida la cultura en sentido amplio, se va a dar. No puede haber política sin batalla cultural. Sí. Y cuando hablo de batalla cultural es la batalla real de las ideas, la batalla real de los grandes conceptos estructurales, no la batalla de lo inmediato, la batalla del cortoplacismo, la batalla esa que es puro tacticismo, que sirve a veces a los partidos políticos simplemente para ganar unas elecciones, las elecciones más recientes. La batalla cultural se libra, o desde luego nos tiene razón de ser que haya partidos políticos. Entonces, desde luego, mientras haya gente como yo y otras personas que estamos dentro del Partido Popular, desde luego el Partido Popular va a librar de manera intensa también la batalla cultural. Sí. En el prólogo del libro hace referencia, bueno, precisamente a la persona que te prologa el libro, es José Manuel García Margallo, que fue ministro de Exteriores en tiempos de Mariano Rajoy. Así es, buen amigo. Compañero mío de otra faceta que no has dicho, es que somos inspectores de Hacienda los dos. Estas cosas, entre nuestras imperfecciones, de José Manuel y mía, ser inspectores de Hacienda, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, hay que tenemos que recuperar la esencia de nuestra españolidad, desde un amor profundo a nuestro país, ¿no? Y para eso es muy importante reconocernos en el pasado. España es un país de pasado imprevisible para una parte de la izquierda española. Es decir, la izquierda en este país reconstruye sistemáticamente los fundamentos de nuestra historia pasada,
basada en nuestro pretérito, una especie de pretérito imperfecto, cuando nuestro pretérito es un pretérito perfecto siempre, ¿no? Y sobre todo en el caso de la huella española en la Ruta 66, recuperar, españolear, como diría Unamuno, sí. Intentar vencer esa inconsistencia de la España ofendida de Quevedo, ¿no? Que lo dice muy bien en el prólogo, que vale la pena comprar el libro ya no por leerme a mí, que seguramente habrá quien le guste o no le guste, desde luego vale la pena por el magnífico prólogo de José Manuel García Margallo. En él se habla de eso, de recuperar nuestro sentido de país. Y para recuperar un sentido de país es fundamental recuperar el sentido de nuestra historia. Desde luego no tener ningún complejo, porque cuando España ha tenido complejos en su pasado es cuando han surgido todos esos movimientos disgregadores que lo que buscan es un objetivo común, acabar con el concepto de España como Estado-nación tal como lo hemos conocido en los últimos siglos. Lo que me estoy dando cuenta es que hay muchos juristas que son moteros y estos moteros precisamente son moteros historiadores, porque si tú aquí no hablas de la Ruta 66 también nos encontramos con Miquel Silvestre, que ha hecho durante mucho tiempo, no sé cómo, pero en Televisión Española la labor de dejar o de hablar de la huella española en todo el mundo. Fíjate, entre los juristas yo siempre destaco a Federico García Lorca. Federico García Lorca estudió en Granada Derecho inicialmente porque su padre insistía que estudiara Derecho, luego ya cambió, ¿no? Y su obra está impregnada de manera permanente de conceptos jurídicos. Se podría hacer un tratado de derecho civil perfectamente en la obra de Federico García Lorca. El derecho se aproxima mucho a la literatura por la experiencia, por el conocimiento, por el reconocimiento también de por qué el derecho está hecho de una manera u otra, ¿no? Y luego ya digo, en este caso, para mí, que fue un libro escrito durante la pandemia, es una forma también terapéutica de acercarnos a España desde los españoles que han estado fuera de España ya han amado, o no han amado, pero por lo menos han representado a nuestro país fuera de nuestro territorio. Y Estados Unidos es un caso. Hay una especie de mitología, casi ya litúrgica, por parte de todo el mundo respecto a esa vieja América, la América de los grandes campos, la América del centro, ¿no? E intentar escribir en un libro una especie de travesía que es un poco sentimental sobre españoles que en algún momento han destacado o han tenido un papel protagonista en una ruta mítica también como es la Ruta 66 con chupa de cuero, me parece maravilloso, ¿no? Mucho recordamos el cine, yo soy, pues como lo has dicho, me gusta mucho el cine, ¿no? Y cuando veíamos Thelma y Luis y veíamos a Brad Pitt sentado en el asiento de atrás del coche con Gina Davis, ¿no? Pues la verdad es que todos habríamos querido ser eso de alguna manera, ¿no? O cuando estaban los dos vaqueros enamorados, que hay un relato de mi libro que está dedicado también de una manera indirecta a esa película, a Broken Mountain, pues la verdad es que pues es una forma de evasión, pero sobre todo una forma también de encontrarnos a nosotros mismos donde nos tenemos que encontrar inicialmente, que es en nuestro pasado. Bueno, ya que has dicho de la Facultad de Derecho de Granada, pues ahí estudió mi mujer, que ella es de Jaén, y además tuvo la suerte de que cuando ya se estaban cambiando todos los planes educativos, ella pudo disfrutar de ese plan tan importante, no sé si es del 53, aunque ella es joven, pero como fue de la última universidad en acoplarse al nuevo sistema, pues tuvo la suerte precisamente de eso. Además, que es que la gente que estudia Derecho tiene un don para la palabra. Es como yo siempre digo que el Derecho es la rama del periodismo de la derecha, porque casi muchos de ellos suelen ser licenciados en Derecho y la verdad que tienen una dialéctica bastante potente. Sí, entre la dialéctica y la verborrea hay que distinguir al gran letrado y al mal letrado, ¿no? Pero es verdad, y además la Facultad de Granada en concreto es una facultad de referencia, igual que la Facultad de Derecho de Zaragoza, donde yo estudié, son grandes facultades que han generado además un potencial de grandes profesionales maravillosos, y de grandes profesionales del derecho, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Granada y Zaragoza son dos grandes ciudades universitarias, ¿no? Mi novia también estudió ahí, estudió farmacia, por lo tanto, ¿qué voy a decir de Granada? Es una ciudad realmente maravillosa. Sí. ¿Y qué te parece que hayan quitado, por ejemplo, la escultura de Isabel la Católica en California o alguna estatua de Colón allí en Estados Unidos? También en Chile creo que también han quitado alguna que otra, con el movimiento indigenista, que yo creo que para mí es producto de la ignorancia. Bueno, es producto de la ignorancia o a veces del conocimiento desmedido de que hay que acabar con una especie de presencia española en América, ¿no? Son movimientos programados, son movimientos perfectamente meditados, por lo tanto no es tanto ignorancia, sino como una especie de conocimiento maligno y perverso para acabar con lo que es parte de la historia de América. Quiero recordar, y lo he dicho muchas veces, que esta hispanofobia que recorre parte de nuestro país, dentro del territorio de la península ibérica, pero también en toda América Latina, es fruto de un proceso también
planificado y monitorizado de descomposición por parte de algunas formaciones, y sobre todo formaciones de izquierda, que consideran, y formaciones regionalistas y nacionalistas. Mira, en el momento en que España sufre la peor crisis a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es cuando nació la Lliga en Cataluña, cuando se constituyó el Partido Nacionalista Vasco con Sabino Arana. Son los momentos de crisis de la identidad nacional cuando surgen determinadas formaciones y movimientos sociales y políticos con el objetivo de acabar con nuestra historia. Y en América está pasando eso. Hay una especie de levantamiento contra la lógica histórica. En mi propio libro hay un capítulo dedicado a un magnífico escritor aragonés, Ramón J. Sender, sí. Por cierto, un anarquista, que de tan anarquista que era prácticamente liberal como yo, sí. Que al final de su vida y de sus libros buscaba fundamentalmente la esencia de la verdad. Y aquí tenemos que buscar la verdad. España fue uno de los países conquistadores que más respetó los derechos de los indígenas. Totalmente. Es más, en la creación del derecho internacional moderno, el derecho de los pueblos en el siglo XVI, y además infundido por la reina Isabel, se pedía que se tratara bien a los indios, que se tratara bien a las personas de los territorios conquistados, no como pasó con el Imperio Británico, con el Imperio Francés. Por consiguiente, que no estemos mintiendo sobre nuestra historia, yo creo que este libro, en concreto La huella española, es un buen ejemplo de que en algunos episodios se puede leer como quienes fuimos masacrados fuimos nosotros. Sí. Se creó en los primeros tiempos de las primeras universidades, que las 10 primeras universidades de América fueron españolas, muchos años antes de la llegada de la Universidad de Harvard, y además se creó la cátedra de quechua, que tanto que se dice del movimiento antiindigenista de que los españoles fuimos malos con ellos, quitando a lo mejor a Aguirre, algún abuso habría, claro, pero eso demuestra que fue todo lo contrario, lo que tú cuentas, Fray Francisco de Vitoria, Isabel la Católica y todas las leyes en las que consideraban a los indios con los mismos derechos y las mismas obligaciones que nosotros, porque también ellos tenían que pagar impuestos. Luego, por otra parte... más, producto de los abusos, de algunos abusos puntuales que habían los conquistadores españoles, los reyes convocaron a las famosas conversaciones de Valladolid, donde se creó, como decía antes, efectivamente, por el maestro Victoria, el derecho internacional, en el que se decía que protejase los derechos de los indígenas, algo que no ocurrió en ningún otro país del mundo. Y ojo, cualquier conquistador que tuviera cualquier exceso era objeto de un procedimiento judicial. Era así. Entonces, de verdad, que por supuesto que hubo abusos, pues claro que hubo abusos, como en cualquier proceso de conquista. También digo una cosa, y es evidente, no se puede hacer una observación parcial de la realidad histórica desde los ojos casi de Irene Montero del siglo XXI. Es que es sencillamente imposible. Como nadie nos podrá revisitar a nosotros en este momento dentro de 5 siglos, porque es muy difícil comprender el contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos. Sí, sí. Por otra parte, llama la atención que en España, en diversas épocas, haya estado tan presente los españoles en Hollywood. Por ejemplo, en la novela Laura tiene mucho que ver con España. O, por ejemplo, o mejor dicho, el Repóquer de Ases, formado por Edgar Neville, Jardier Poncela, Miguel Miura, Tono y López Rubio, que fueron guionistas en Estados Unidos y desde luego tienen anécdotas para un tren. Y, por ejemplo, Edgar Neville, que mucha gente dice Neville, pues tenía un deportivo bastante mono que lucía tanto en España como en Hollywood. Bueno, y López Rubio, un motrileño, hablando de Granada, tenemos a uno de los grandes granadinos que estuvo en Hollywood, ¿no? Fueron años maravillosos. Hollywood comenzaba a desarrollarse y hubo un conjunto de españoles que fueron a escribir guiones, porque quiero recordar que en aquel momento, cuando se hacían las películas, por las mañanas se hacían en inglés y por las tardes se hacían en español, en el momento que llegó el cine sonoro. Sí, ya llegó, ya digo, hubo un momento, y además con actores y actrices españoles que fueron a trabajar a Hollywood. O sea, no fue el primero ni Antonio Banderas, ni el primero fue Javier Bardem. Llevamos una tradición de actores y actrices de 100 años viajando a Hollywood. Lo digo para que le quede claro a todo el mundo. Y en aquel momento el cine pues estaba muy localizado en Hollywood, con Fairbanks, con Mary Pickford, que eran pareja entonces, tenían una mansión maravillosa donde organizaban todo tipo de fiestas. Sí. Y uno de mis episodios de La huella española de la Ruta 66 tiene lugar en la casa de Mary Pickford y Fairbanks, que por cierto formaron la United Artists con Charles Chaplin. Charles Chaplin, que era muy amigo
de los cuatro cosmopolitas. Porque Edgar Neville, efectivamente, Jardiel Poncela con todo su humor, o los propios Tono, en fin, o López Rubio, eran personas que desarrollaron todo su talento, entre otras cosas porque era un talento que se podía retribuir bien, mientras que en España apenas tenían para vivir gente con un talento maravilloso, como digo, como Jardiel Poncela, el propio Neville, que era un verdadero snob, un maravilloso snob que le gustaba la fiesta, le gustaba la diversión, pero con un talento creativo extraordinario, pues decidieron hacer las Américas. Y por cierto, una vez que ganaron dinero, muchos volvieron, con una anécdota, que es Miguel Miura. Miguel Miura también fue invitado a ir a Hollywood, pero Miguel Miura apeló a que tenía una operación de cadera y no pudo ir a Hollywood. Yo sinceramente me imagino que lo inventó, creo que tendría cualquier otro problema, pero Miguel Miura también escribió algunos guiones, pero se escribió directamente desde Madrid. Eso es lo que yo te iba a decir, sí. Luego, cambiando de tema, en un colegio de Andalucía hubo un problemilla con los graffiti, o mejor dicho, con los grafiteros contratados porque pintaron una serie de payasos que daban miedo a los niños. Entonces hubo manifestaciones y los padres presionaron para que se quitasen esos dibujos. Pero aquí tenemos un payaso que seguro que hubiese hecho reír a la gente, porque nos hablas del payaso Marcelino, que además tiene un documental maravilloso que merece la pena, que está de alguna manera recreado por Pepe Villuela, que es un actorazo para ese tipo de papeles. Incluso se recrearon unas posibles escenas que se hicieron, porque este señor también hizo una película en Hollywood que por desgracia se perdió, pero nos gustaría que nos hablase del payaso Marcelino, que por cierto Marcelino es un nombre que ha hecho historia, el famoso gol de Marcelino, Marcelino Pan y Vino, que es un cuento de Sánchez Silva, que además recibió el Andersen de los cuentos, que es como el Oscar de los cuentos. Comenzaré por decir que Marcelino nació a 300 metros de donde nací yo. Marcelino nació en Jaca, en la provincia de Huesca, en la calle Casteller, en la casa Felisón, como se llamaban entonces las casas en los pueblos, ¿no? Y era un niño humilde que en un momento determinado siente la necesidad, conforme va creciendo, de vivir de su cuerpo, y fue el payaso más famoso del mundo. Curiosamente nadie lo conocía hasta hace 15 años, en que fruto de la labor de investigación de un investigador y periodista aragonés se descubrió, empezó a investigar el registro civil de Jaca, hasta comenzó a seguir sus pasos por Estados Unidos, viajó a Estados Unidos y ahora ya conocemos quién es Marcelino Orbes Ferrer. Marcelino llegó a llenar el hipódromo de Londres y era el payaso que hacía pantomima y mímica más importante de la época, el payaso Augusto más importante de la época, que además no le gustaba utilizar otro tipo de artilugios, que por cierto seguramente está en la base de otros grandes payasos y de una parte del cine posterior. Me gustaría saber si Buster Keaton o el propio Chaplin no tuvieron algún tipo de influencia. Chaplin lo admiraba. Por eso lo admiraba, de hecho lo reconoció muchas veces, ¿no? Pues llegó a ser el payaso referencia del rey Eduardo. De hecho, él cuenta en un momento determinado, en una de sus crónicas, porque él llegaba a escribir alguna vez, y alguno de sus parientes lejanos, pues luego hablaré de eso, él era una persona muy desafectada con España. Él fue a hacer el dorado americano para ganar dinero, y la verdad es que no mantenía prácticamente ningún vínculo con España ni con Aragón, que mucha gente ahora defiende el aragonesismo, y esta era una persona clásica que buscó aspiración, igual que Wenceslao, que es otro de los personajes clásicos también del siglo XX, como seguramente veremos a continuación, ¿no? Sí. Pues me acuerdo que estaba interpretando su papel ante el rey Eduardo. El rey Eduardo era un personaje bastante sieso, como diría un aragonés, es decir, una persona que no se reía absolutamente nada. Él escenificó tirarse de un árbol y caer sobre sus hombros en el suelo. Marcelino no consiguió hacer reír al rey Eduardo de Inglaterra, comenzó a darse golpes, no consiguió hacer reír al rey Eduardo, se subió encima a un elefante, no se reía el rey Eduardo, mientras todo el circo, mientras todo el hipódromo de Londres, casi 10.000 personas, estaban partidas de risa, y ya en un momento determinado de cabreo cogió, se quitó el bombín, lo tiró al suelo, lo pisó sin querer, y de tal manera lo pisó que hizo un agujero, e hizo una pirueta el sombrero que le llegó a la cabeza, fue improvisado. Pues el rey Eduardo empezó a reírse como un loco. Desde aquel momento ese número fue un número fijo ya en todos los espectáculos de Marcelino. Marcelino siempre contaba que nunca había entendido cómo al improvisar había conseguido desatar la risa de él. También es la imagen de un hombre que lo tuvo todo, que fue la persona probablemente más importante, como digo, en la pantomima, en lo que es el circo Augusto de principios del siglo XX en Estados Unidos, y que luego cayó
cayó en el olvido. De hecho, quiero recordar que se suicidó en el Hotel Mansfield de Manhattan en el año 1927. Algunas obras de teatro locales en Aragón que se han hecho parten de esa escena. Él cogió su baúl, estaba ya solo, abandonado, abrió el baúl, lo que hizo fue exponer todas las fotos de aquella época en la que él era el mejor representante del circo junto a Houdini, porque él actuó con Houdini o con el payaso Cook, que eran los mejores de la época, puso todas las fotos delante y se disparó un tiro en la sien, ¿no? Esa es la realidad, es la historia o el paradigma de alguien que tuvo mucho éxito y que al final acabó arruinado y olvidado de todo el mundo. Por otra parte, en este libro descubrimos a un ventrílocuo como Wences, que triunfó en la televisión de Estados Unidos, abriéndole el camino a José Luis Moreno, que es conocido por su labor de productor, de humorista y por otros cuestionables motivos. ¿Qué nos puede decir de Wences? Bueno, en primer lugar, que era el tío de José Luis Moreno, cosa que José Luis Moreno no lo suele decir, pero era el tío, vamos, sanguíneo. Wenceslao fue el ventríloco también más importante del mundo. Wenceslao fue una persona extraordinariamente famosa en Estados Unidos en la década de los 40 y los 50, fundamentalmente actuaba en Las Vegas, pero fue un asiduo del programa de Ed Sullivan. Llegó a cobrar en la década de los 50 $10,000 por noche, algo que muy poca gente sabe. Él era uno de los hijos de una familia muy humilde, de un carpintero que vivía en un pueblo de Salamanca. Eran 19 hermanos. Y no sabían qué hacer con él. De hecho, el padre necesitó 3 días para ganar dinero suficiente para registrarlo en el registro civil. No sabía qué hacer con este crío, tuvo todo tipo de trabajos y un día le regaló un muñeco dentro de una caja. Y el niño empezó a hacer interpretaciones como ventríloco con el niño en la caja. Un día la caja se rompió y desaparecieron las piernas, el cuerpo, pues esa caja con la cabeza solo de la persona la tuvo toda su vida y fue su personaje de referencia también en Estados Unidos, ¿no? Apenas aprendió a hablar inglés, tenía un inglés muy rústico, muy español, se reían de él, las expresiones que utilizaba ya eran hilarantes por sí mismo, a pesar de que, en fin, tenía unas conversaciones pues muy inteligentes con sus 3 o 4 personajes que creó, pero seguía siendo, ya digo, un inglés muy básico, ¿no? Y se relacionó con lo mejor de lo mejor, tuvo muchísimas amantes, de esa Saga Bor y otras, pero sobre todo se relacionó con la mafia italiana de Las Vegas, tenía todo tipo de tratos con ello, se relacionó con James Dean, con Frank Sinatra, con muchísima gente de la época, con Ava Gardner, en fin, con Walt Disney o con Orson Welles, eran muy amigos. Y bueno, ya digo, se convirtió en una referencia absoluta de la ventriloquía y hoy por hoy, bueno, una anécdota, cuando la gente viaja a Nueva York, pásense por la avenida Octava, más o menos a la altura de la calle 50, verán una calle que se llama Wences Street, pues está dedicado a Wenceslao, a un español. Qué maravilla. Bueno, pues si te parece ya vamos consumiendo el tiempo y me gustaría que terminásemos con una sonrisa y me gustaría que me dijeras qué te dice la ciudad de San Luis, el estado de Missouri y el chorizo bowl. Bueno, a principios del siglo XX hubo una emigración muy importante de asturianos a San Luis. Y a partir de ahí montaron un equipo de fútbol que hoy todavía, el 1 de enero de cada año, se celebra un partido entre los García y los Menéndez. Y quien pierde pone el chorizo, se hace una celebración de chorizo, por eso se llama el Chorizo Bowl. Y hay una anécdota que muy poca gente sabe, y es que el primer árbitro norteamericano que pitó, mejor dicho, fue juez de línea en un mundial de fútbol, se llamaba Menéndez, y era de Asturias, era de Salinas, tenía 50 años. Y cuento la historia del partido del que fue juez de línea, que evidentemente existió, fue un Suecia-España, en el que eliminaron a España, por cierto. Veníamos del famoso gol de Zarra en el partido anterior, y aquí nos ganó Suecia 3-1. Pues esa es la realidad. Hoy todavía se puede visitar en Missouri, en San Luis, lo que se llama la Spanish Society, que es una especie de casa de acogida de españoles, donde hay hoy una peña dedicada al Sporting de Gijón, precisamente en homenaje a todos los gijoneses y asturianos que emigraron a Estados Unidos. Pues nos despedimos de este libro y nos quedamos con muchas de las ideas que has contado. También, por ejemplo, en este libro nos habla del hermanamiento entre Kansas City y Sevilla. Yo, por ejemplo, pediría el hermanamiento entre Málaga y Nueva York, ya que aquí en Málaga y en España se está haciendo prácticamente el Broadway español y desde luego estamos empezando a hacerle la competencia al famoso Broadway de Nueva York. Y con Antonio Banderas el hermanamiento está garantizado. Sí. Y simplemente ya como curiosidad que sepáis que en Kansas City está construida una giralda al estilo de la de Sevilla. Sí, la verdad, he visto las fotos, la réplica es una maravilla
al igual que tu libro, La huella española en la Ruta 66, de Mario Garcés. Muchas gracias, Mario, por la presencia, por tu presencia y por la gran habilidad para comunicar que tiene. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y cuando queráis. Muchas gracias.